El día del diagnóstico, el primer día en el cual hay el primer encuentro entre el neurólogo y el paciente recién diagnosticado de esclerosis múltiple, es de vital importancia. El paciente llega con grandes temores y el neurólogo es importante primero conocer bien la enfermedad del paciente, luego saber indicarle y explicarle bien cómo es la enfermedad y realmente darle pues ya unos valores diagnósticos y pronósticos y probablemente tratamiento. Con lo cual el diálogo, la conversación, la tranquilidad que debemos dar en ese caso al paciente con una información adecuada es de absoluta importancia. Y de ahí la importancia que tiene que ese primer contacto entre el paciente y el médico. Es un momento complejo para el paciente. Como yo suelo decir, la tierra se mueve alrededor de las piernas. Y en ese sentido es fundamental que el médico darle una información muy clara, ¿por qué no decirle ser optimista, darle ilusión? Y lógicamente el paciente lo que tiene que buscar son personas o neurólogos altamente especializados en esta enfermedad, en esclerosis múltiple, a ser posible en unidades de esclerosis múltiple. En ese sentido, el papel del neurólogo en ese momento, el papel después posterior que va a tener la familia, el papel que va a tener también las asociaciones de pacientes va a ser importante para que el paciente asuma y entienda lo que es ese diagnóstico y así será mucho más fácil. El neurólogo necesita del paciente que evidentemente tenga confianza en su médico. Habitualmente los pacientes buscan neurólogos con experiencia en esclerosis múltiple y en ese sentido el ver un paciente que tiene confianza con su médico es fundamental también para el médico. Una vez que la confianza es mutua y lógicamente también la confianza con el paciente hay que ganársela, y con el equipo que trabaja con el neurólogo. No hay que olvidar que esta enfermedad es un tratamiento multidisciplinar que además de neurólogos hay enfermeras, hay auxiliares, hay psicólogos, hay terapeutas, hay fisioterapeutas. Una vez que el neurólogo es capaz de dar esa confianza al paciente, yo creo que se establece una relación entre médico y paciente adecuada para el inicio del tratamiento y el seguimiento a largo plazo de ese paciente. Bueno, es obligación del neurólogo intentar al principio poder informar al paciente de su posible pronóstico, pero es verdad que esta enfermedad es una enfermedad de bastantes incertidumbres. La llegada de un brote a un paciente, cuando de repente él está bien y llega un brote, le suele acarrear unas grandes dificultades, ¿no? Es importante explicarle al paciente lo que puede sucederle, es importante decir lo que tiene que hacer en caso de un brote, es importante que en caso de un brote el paciente pueda acudir y pueda consultar de una forma rápida a su médico, a su neurólogo. De ahí la importancia de que tener comunicación directa, ya sea a través telefónica o a través de email, ¿no? Y es absolutamente imprescindible. El hecho de que el enfermo pueda comunicar rápidamente con el neurólogo y con el equipo de neurólogo en caso de un brote les va a dar mucha confianza y en ese sentido es algo de vital importancia que nosotros hacemos aquí en el Hospital Clínico. Bueno, es decir, yo creo que sin obsesionarse, el paciente debe intentar recordar bien, incluso por qué no decirlo, apuntar los síntomas que realmente ha padecido desde la última visita, los posibles efectos secundarios que ha podido tener con relación a la medicación y bueno, todas las opiniones que él crea conveniente con respecto a su enfermedad. La rehabilitación en la mayoría de los pacientes de esclerosis múltiple es absolutamente imprescindible. Una rehabilitación integral hecha por profesionales que estén altamente capacitados en pacientes de esclerosis múltiple, como puede ser fisioterapia, como puede ser logoterapia, como es terapia ocupacional, como es psicoterapia y otras terapias relacionadas con la rehabilitación, son imprescindibles. Tanto los pacientes que tienen ya algunas pequeñas secuelas como los pacientes más avanzados, todos ellos se pueden beneficiar de una rehabilitación integral bien establecida, sobre todo con personal especializado. En ese sentido, tanto las fundaciones como las asociaciones de enfermos están jugando un papel prioritario y gracias a ellos en estos momentos la rehabilitación integral para estos pacientes desde luego está siendo buena en la mayoría de los pacientes. Es verdad que los recursos que tienen estas asociaciones y fundaciones son limitadas y por eso hay que apoyarlas para que puedan cada vez más llegar a la mayoría de los pacientes. Por supuesto que las redes sociales son muy útiles, las redes sociales, sobre todo en gente joven, y se han hecho estudios en los cuales la gente mayor que padece esclerosis múltiple, que son los menos frecuentes, utilizan más las asociaciones, pero la gente más joven utiliza muchísimo las redes sociales para comunicarse, a veces para buscar información, a veces para entre ellos reflejar un poco sus opiniones, sus síntomas, y en estos momentos, bueno, pues las múltiples redes sociales que, como saben todos ustedes conocen, son de un amplio funcionamiento para los pacientes
y en muchos de ellos de una gran utilidad. Es realidad que en los últimos 20 años conocemos mucho más de la esclerosis múltiple que en los últimos 100. Se han hecho grandes avances en saber las causas, aún no totalmente conocidos, pero sí vamos haciendo cada vez mayor inmersión en las posibles causas de la enfermedad. Se ha avanzado mucho en un diagnóstico temprano, un diagnóstico precoz, que es absolutamente imprescindible para poder tratar pronto a los pacientes. Y sobre todo el gran avance es que en los últimos 15 años han aparecido múltiples fármacos para mejorar y alterar la historia natural de la enfermedad y la calidad de vida. Y lo que es más importante, en los siguientes 5 años, con toda seguridad, ya estamos investigando en fármacos que creemos que tanto en las enfermedades en brotes como incluso en las enfermedades progresivas van a ser muy eficaces y cada vez para controlar mejor a nuestros pacientes. En ese sentido hay que ser muy optimista y dar un gran mensaje de esperanza a los pacientes porque el futuro y su calidad de vida mejorará en los siguientes años. Por supuesto, es decir, las personas que tienen ese optimismo, esa ilusión por estar cada día un poquito mejor, por estar controlándose, cuidarse bien, cuidarse en alimentación, cuidarse físicamente, hacer ejercicio, hacer fisioterapia, mantenerse activo, mantenerse bien de peso, es algo imprescindible para todos los pacientes y nos va a ayudar a una mejora de su calidad de vida.